esto de alguna manera topa con las otras fricciones que están vigentes en este momento y particularmente lo que está pasando en Medio Oriente? Pero mira, pusiste el dedo en la llaga, Fernando, porque eso es quizás el ejemplo más relevante donde Europa y algunos de los países europeos, fuera de la Unión Europea, están emancipando de Estados Unidos, y mientras Estados Unidos apoya en forma absolutamente incondicional a Israel, o si no absoluta, mayoritariamente, Gran Bretaña y Francia han dicho: nosotros vamos a reconocer un Estado palestino. Ahora, esto de reconocer un Estado palestino no tiene mayor relevancia en el sentido de que hay hoy día 140 o algo más de países que reconocen el Estado palestino. Lo interesante es, si tú vas a reconocer un Estado palestino, es brindarle los recursos para que se constituya. Eso es lo realmente significativo. El resto es una declaración de intención. Y bueno, tú puedes decir: yo estoy por un Estado palestino, pero no sé cuándo va a ocurrir eso. ¿Y tú notas que en la posición de Gran Bretaña, de Francia y algunos otros países europeos respecto de esta aprobación de un Estado palestino va en esa dirección de no solamente ser palabras, sino que necesitan ayuda? ¿Aportamos o qué? Bueno, eso está por verse, porque se verá cuando llegue el momento, pero el paso que ha dado Francia, y especialmente Gran Bretaña, que siempre va muy de la mano con Estados Unidos, es muy importante y marca un distanciamiento en una situación crítica en que, de hecho, los intereses no son 100% convergentes entre muchos de los países europeos y Estados Unidos. Es decir, Europa también compite por el mercado de Arabia Saudita, compite por el petróleo del Medio Oriente. Por lo tanto, allí hay políticas nacionales que divergen no solamente entre Estados Unidos y Europa, sino que entre distintos países europeos, y cada cual busca su interés. Pero lo que está ocurriendo frente a Gaza y la situación, el desborde, es decir, algo se rompió ahí, Fernando. Sí. Las imágenes y la crisis a la cual se está viviendo Gaza es de tal volumen, es de tal proporción, que se ha transformado en un tema político interno en los países. Es decir, cuando uno ve las manifestaciones en Francia, en Gran Bretaña, en Holanda, en diversos países, en respaldo o en solidaridad con el sufrimiento de la población de los gazatíes, bueno, uno se da cuenta de que esa presión política ha ido creciendo. Y eso en Gran Bretaña tú lo ves con claridad. Starmer no era partidario de reconocer un Estado palestino. Sin embargo, él mismo lo ha admitido, la presión en el seno de su partido laborista era de tal volumen que políticamente se le hacía imposible no dar este paso, y lo dio obligado por las presiones que estaba sufriendo. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante, porque si es que hoy día miramos el mundo así en forma muy esquemática y muy rapidita, si tú quieres, tú ves dos grandes conflictos, el de Gaza que tú estás hablando y lo que está pasando en Ucrania con Rusia, además de otras cosas que eventualmente pueden haber, pero son los dos grandes conflictos que hay. Por cierto, los superpoderes siempre están metidos en todos, digamos. Conflictos vivos, como se dice así, donde hay armas de fuego operando todos los días. ¿Cómo se puede funcionar estando proveyendo o teniendo que ver o teniendo que mostrar fuerza en dos fenómenos totalmente distintos que están en distintos continentes y que eventualmente uno supondría, hacerse cargo de dos cosas de esta envergadura o ser parte de eso te limita no solamente tu posición económica frente a tu propio país, sino que además, ¿qué pasa en términos del futuro? Sí, y también desde el punto de vista diplomático, o sea, sí, que es muy importante, digamos, buena parte del esfuerzo de Estados Unidos está en aislar a Rusia, de conseguir que, digamos, los países no le vendan, y amenazado con sanciones económicas. En el caso del Medio Oriente, la situación es más compleja,
pero también allí Estados Unidos se ha quedado aislado. Es decir, el hecho que Francia y Gran Bretaña estén dispuestas a reconocer un Estado palestino en circunstancias que Estados Unidos ha dicho que no, y si uno ve el comunicado del Departamento de Estado criticando la posición de los europeos, diciendo que esto debilita los esfuerzos de paz que Estados Unidos está realizando, diciendo casi que están trabajando en contra de las iniciativas estadounidenses, bueno, tú ves la profundidad del conflicto que se está viviendo. Y ahora, ¿qué pasó con las alianzas clásicas? ¿Qué pasó con la OTAN, por ejemplo? Que ahí interviene Europa y Estados Unidos. Bueno, es eso. Bueno, en parte esta idea de que Estados Unidos le dice a Europa, ustedes tienen que preocuparse de vuestra propia seguridad. La OTAN es la alianza donde se plasma militarmente esta comunidad de intereses, y eso ha ido disminuyendo, y por lo tanto para los europeos han comenzado a surgir dudas hasta dónde pueden confiar en el artículo 5 que dice: si uno de los países miembros de la OTAN es atacado, el conjunto tiene la responsabilidad de responder. Claro. ¿Hasta qué punto, si algún país con el cual Estados Unidos tiene fricciones porque no ha acatado o no se ha subordinado a sus políticas económicas o no está contribuyendo a la defensa en los montos que Trump lo ha planteado, en qué medida Estados Unidos va a responder? Bueno, es la gran interrogante. Hay un montón de interrogantes todavía que no están claras, pero que son obvias, como esas que tú estás diciendo, porque si estás yendo contra Europa, tus aliados históricos, eso tiene costo. Tiene costo y creo que estamos entrando en un nuevo capítulo. Okay. Vamos a este capítulo. El capítulo Los libros de todos los jueves, este libro fracturados de cuentos, 11 cuentos de Odette Mañé, de la editorial Foria. Bueno, está muy chiquitito. Este libro es un libro muy interesante. El título nos dice volúmenes, porque son 11 historias, 11 cuentos de personas que vieron sus vidas interrumpidas, fracturadas, a raíz de episodios, situaciones, todas en el campo de los derechos humanos. Algunas muy dramáticas y están muy bien narradas por Odette Mañé, que es periodista y diplomática, tuvo varios cargos, embajadora internacional, de manera que en estos cuentos ella plasma gente que probablemente ella conoció, pero que son historias, algunas de ellas muy desgarradoras, y otras que son de personas que resultaron, es desgarradora de otra manera, no porque enfrentaron la represión directa, sino que fueron las víctimas de la desadaptación, de haber tenido que el problema del exilio, que no encontraron su lugar en el mundo y sus vidas resultaron exactamente lo que el título del libro, fracturadas. Y son 11 historias en un género que es muy complejo. El cuento corto es una de las formas literarias más difíciles. O sea, solamente muy buenos escritores se atreven a enfrentarlo, porque tú tienes que conseguir muchas cosas en muy pocas líneas. Claro. En el periodismo decimos, escribo largo porque no tengo tiempo para escribir corto. Es decir, escribir corto, conciso, es muy, muy difícil. Es un arte que cuesta controlar y bueno, Odette Mañé ha aceptado este desafío y escribe estos 11 cuentos cortos que realmente son cortos. Es decir, cuando digo cortos son 4 o 5 páginas. Pues, tú ves que el libro es delgadito. Exacto. Fracturado, 11 cuentos de Odette Mañé. Oye, una cosa, el género del cuento, nosotros aprendimos en Chile, ¿dónde se aprende cuentos? Se aprende en el colegio, cuando te empiezan a enseñar de los grandes cuentistas nuestros que tuvimos en algún momento dado. Claro, los cuentacuentos y una serie de otras personas. Pero los cuentos tienen una característica bien interesante, es que se quedan fijos algunos cuentos en tu memoria, pero mucho más que una novela, mucho más que un libro
más amplio, qué sé yo, más... El cuento corto, sobre todo, te empuja a que tú te fijes en lo que se está diciendo. Exacto, porque es un episodio. Claro. Entonces, digamos, ese episodio y cómo la persona reaccionó o cómo se desarrolló ese episodio es muy conciso y claro, si está bien contado, el cuentista que yo he leído que más me ha impresionado es Maupassant, este gran cuentista francés. Claro, es decir, yo puedo recordar la mayoría de sus cuentos y son episodios muy concretos. Recuerdo uno, por ejemplo, en que sube la marea y la desesperación de un individuo que corre, huyendo de la marea que está subiendo. Bueno, y eso lo leí cuando... A propósito de los anuncios de tsunami que eventualmente... Absolutamente. Bueno, muchas gracias Raúl Soro una vez más por haber estado con nosotros aquí en tu sección de día jueves. Súper, hasta el próximo jueves. A todos ustedes un gran saludo y nos encontramos el próximo lunes.